Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados a este evento. Yo soy la doctora Adriana Testi, soy presidenta electa de la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires y estoy coordinando este evento junto con la doctora Mercedes García, que es jefa del Servicio de Reumatología del Hospital San Martín de la Plata. Hemos invitado a discutir sobre controversias en el uso del metotrexato en artritis psoriásica. Por un lado, al doctor Gustavo Citera, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología y jefe actual de la sección de reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Y por otro lado, del otro lado del ring, está el doctor Enrique Soriano, que es jefe actual de la sección de reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, expresidente de la SAR también y presidente actual de PANLAR. Quiero agradecer a toda la comisión directiva de la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires, a nuestra secretaria Mirta Mentari y a todos los médicos del Hospital San Martín de la Plata por la colaboración y el esfuerzo de poder llevar adelante esta charla o esta sección dentro de este gran evento que es el Visiting Professor. Muchas gracias a Gustavo, a Enrique, y bueno, comenzamos con vos, Gustavo, si te parece, te escuchamos. Muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme una vez más al Visiting Professor. La verdad que es un placer y la verdad que debo, como siempre que voy a los Visiting Professor, felicitarlos por la gran convocatoria. La verdad que 600 personas conectadas en la charla anterior, no sé cuántas habrá ahora, pero la verdad que es increíble. De todos los eventos en los que he participado, este es uno de los que más, más asistentes he visto. Así que la verdad que felicitaciones a todos. También en esta oportunidad es un placer poder compartir esta charla con el doctor Enrique Soriano. Como todos ustedes saben, con Enrique nos une una amistad de muchísimos años, basada en el afecto, basada en el respeto mutuo. Así que la verdad que es un placer y también es un desafío, porque Enrique es mi referente en artritis psoriásica, por lo cual es también esto un desafío, así que trataré de hacerlo mejor. Dicho esto, ustedes vieron la placa que mostró Adriana recién ahí con las fotitos de los dos y los honores de los dos, y vieron que yo tenía una sola liñita y Soriano tenía todo un choclo completo. Esto, la verdad que él está acostumbrado a hacer esas cosas porque habíamos programado y dijimos, bueno, ¿qué ponemos cada uno? No, pongamos jefe de la sección y esto, y él después salió con todo esto, pero no es la primera vez que lo hace, ya también se lo había hecho a Perandó. Por eso, dicho todo lo anterior que dije, de ahora en más lo que voy a intentar es aplastar a Soriano en este debate en el que me han sumido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Si esto pasa, estos son mis conflictos de intereses. Y ustedes saben que la prevalencia global de la artritis psoriásica oscila entre 0.001 y 0.42. En nuestro país hay un solo estudio que evaluó la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, que fue específicamente en el Hospital Italiano por parte de Enrique, y eso fue de 0.07, como ven ustedes en el mapita. Pero esto podría ser mayor, ya que muchas veces esta enfermedad no se diagnostica o se diagnostica tardíamente. Y dentro de los pacientes con psoriasis, que es más prevalente que la enfermedad, el 17 al 60% de esos pacientes pueden desarrollar síntomas articulares. Sabemos que es una enfermedad heterogénea que tiene múltiples dominios, no solo los músculos esqueléticos, sino también la piel y las faneras. Y es una enfermedad, o puede ser una enfermedad progresiva y severa. Ya cuando los diagnosticamos hay un 25% de pacientes que son erosivos, y en la evolución más de la mitad de los pacientes pueden tener enfermedad erosiva, y hoy sabemos muy bien que un tratamiento temprano, un tratamiento intensivo, conduce a mejores resultados. Si estos pacientes no se tratan de manera inadecuada, tienen un aumento de la mortalidad comparado con la población general, fundamentalmente a expensas de un aumento del riesgo cardiovascular.
Por eso cuando hablamos del manejo integral de la artritis psoriásica, hablamos de la integración de los reumatólogos con los dermatólogos y los médicos de atención primaria. Y la importancia de los dermatólogos no solo radica en el control de la piel y de las faneras, sino que probablemente sean los primeros que accedan a los pacientes y los que probablemente nos puedan derivar a los pacientes. También cobra especial importancia los médicos de atención primaria o los médicos clínicos, ya que también pueden derivarnos estos pacientes tempranamente, pero además pueden ayudar a controlar las comorbilidades que son muy frecuentes en los pacientes con artritis psoriásica. Desde el punto de vista de los tratamientos han evolucionado considerablemente, como ven ustedes, desde los 80 hasta la actualidad, y creo que ninguno de nosotros tenemos dudas que la introducción de los agentes biológicos ha cambiado el pronóstico considerablemente de la artritis psoriásica, no solo por el efecto de estas medicaciones, sino por la inyección de dinero que lograron poner en esta patología que nos hizo a todos mejores en su entendimiento. Si uno ve, hay varias guías o recomendaciones para artritis psoriásica. Una de las más nuevas, y por eso las pongo, y también muy populares, son las recomendaciones de Euler que fueron publicadas muy recientemente. Este es un update del año 2019. Y si ustedes se fijan en aquellos pacientes con compromiso periférico, lo que Euler sugiere es iniciar metotrexato o eventualmente, si existe contraindicación para el mismo, leflunomida o sulfasalacina. Las mejores guías de artritis psoriásica, que son las guías de la Sociedad Argentina de Reumatología, también dicen que en un paciente con compromiso periférico uno debe iniciar metotrexato. Por lo tanto, les voy a contar por qué metotrexato es útil y es bueno en artritis psoriásica, refiriéndome fundamentalmente al compromiso periférico. Ya sabemos que en el compromiso axial metotrexato no funciona ni en espondilitis anquilosante ni en otras patologías con compromiso axial, así que me voy a referir fundamentalmente al compromiso. Y si hacemos un poco de historia, fíjense con Enrique ya hace muchos años que nos interesa la artritis psoriásica, que trabajamos en esto, investigamos en esto, inclusive hemos presentado nuestros trabajos con metotrexato, y hasta el año 96, en que nosotros habíamos presentado nuestro trabajo, había 7 estudios que ustedes pueden ver aquí de metotrexato en artritis psoriásica, con respuestas favorables entre un 26 y un 100% y eventos adversos entre un 25 y un 40%. Pero si ustedes se fijan, todas ellas, todos estos estudios tenían un N de pacientes muy, pero muy pequeño, lo que hacía que el nivel de la evidencia, como inicialmente lo dijeron Enrique y Neil McHugh en un estudio que presentaron, una revisión sistemática que presentaron en Journal of Rheumatology, era absolutamente débil. Sin embargo, debo hacer mención en honor a 2 de estos trabajos, que son el de Black y el de Wilkins, porque son los 2 primeros estudios randomizados que se hicieron de metotrexato en artritis psoriásica. Fíjense ustedes que Roger Black fue el primero en 1964 en hacer un estudio doble ciego controlado con placebo en 21 pacientes con artritis psoriásica, a los cuales les dio metotrexato intravenoso de 1 a 3 miligramos kilo cada 10 días, 3 dosis en total. Y en ese momento, fíjense que se evaluaba como se podía. En 1964 había un índice articular, el porcentaje de articulaciones comprometidas, lo mismo que un porcentaje de la piel comprometida. Lo que se veía era que en este primer periodo, desde el punto de vista del compromiso articular, de un 26% habían mejorado a un 14%, y en placebo no se había visto ninguna mejoría, y desde el punto de vista del compromiso cutáneo, de un 46.6 había mejorado a un 18.3%, y lo mismo no se había observado mejoría con el placebo. Sin embargo, ese estudio mostró una gran cantidad de eventos adversos. 16 de los 21 pacientes tuvieron eventos adversos, fundamentalmente gastrointestinales, pero también hematológicas, y los autores lo que decían es que a pesar de el impresionante efecto del metotrexato, los eventos adversos eran muy altos, y que esto además era solo paliativo, claro, porque le habían dado 3 infusiones, después nunca más, y por lo tanto la enfermedad recrudece. Luego de eso, ya en el 84, Wilkins y colaboradores fueron los primeros en hacer un doble ciego utilizando metotrexato oral, 2.5 miligramos cada 12 horas, 3 dosis semanales, que se podía aumentar hasta 5 miligramos cada 12 horas, 3 horas, 3 dosis semanales. Tuvo un reclutamiento lento y lo descontinuaron ya a los 37 pacientes, y 21 con placebo, 16 con metotrexato. Y si ustedes se fijan acá a la izquierda, las variables musculoesqueléticas, con lo único que observaron
diferencias significativas con el placebo fue con la evaluación del médico y en la piel solamente con la mejoría del área involucrada, pero obviamente este estudio tenía un N muy chiquitito, pero los autores igual concluyeron que este estudio no soportaba el uso de metotrexato oral en pacientes con artritis psoriásica. Entonces, volviendo a nuestra tabla, desde el año 96 que nosotros presentamos nuestro trabajo con artritis psoriásica, un trabajo observacional, recién en el año 2012, Gabrielle Kingsley fue la primera que presentó un trabajo doble ciego con un N de pacientes suficiente como para obtener resultados que todos ustedes conocen muy bien y que es el MIPA Trial. En el MIPA Trial se incluyeron pacientes con artritis psoriásica activa, con falla AINES, y se incluyeron 221 pacientes que se randomizaron a recibir placebo o metotrexato, iniciando con 7.5 y a los 3 meses se podía llegar a 15 miligramos, y se evaluó a los pacientes hasta los 6 meses, donde el endpoint primario fue la respuesta PESAR, pero otros endpoints secundarios también. Si ustedes se fijan ya en esto, la disminución en el número de articulaciones dolorosas o articulaciones inflamadas no fue diferente entre metotrexato y placebo. Tampoco observaron mejorías en el descenso de la proteína C reactiva ni en la mejoría de la capacidad funcional medida por HAQ. Y cuando se evaluó el endpoint primario, la respuesta PESAR, como ustedes ven, el odds ratio, o sea, la chance de mejoría con metotrexato versus el placebo, no fue estadísticamente significativo, lo mismo que tampoco lo fue la respuesta CR20 o el DAS 21. O sea que este trabajo también fustigaba al pobre metotrexato, pero él mismo tiene bastantes limitaciones. Fíjense que este estudio incluía pacientes con una articulación comprometida, lo cual, como ustedes saben, hace muy difícil la valoración de los resultados. Y la dosis que se utilizó de metotrexato es una dosis baja, a 15 miligramos por semana, y hoy sabemos que las dosis más altas son más efectivas. Además, el estudio tiene un importante dropout, lo que cuestiona muchísimo esos resultados por la probabilidad de un error de tipo 2, y no se evaluaron otros compromisos como la entesitis y la dactilitis muy frecuentemente observadas en los pacientes con artritis psoriásica. Por lo tanto, si yo tuviese que parar aquí, la verdad que tendría que decir que metotrexato es una porquería en la artritis psoriásica, pero no creo que esa sea la realidad. Por eso, lo que quiero hacer en esta segunda parte de la charla es compartir con ustedes algunos estudios que se diseñaron específicamente para fustigar a metotrexato y para enaltecer a los comparadores, pero con una visión diferente, o sea, con una visión no la de los investigadores o no la que figura en los papers, sino una visión distinta, tratando de demostrarles que metotrexato sí es efectivo en artritis psoriásica, y ustedes son los que me van a decir si prefieren ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. El primero de los estudios es un subanálisis del TICOPA. Todos conocen el TICOPA, que es el estudio que demostró de manera bastante contundente y elocuente que el treat to target es importante en artritis psoriásica, y en el que se comparaba el tight control de la enfermedad versus el cuidado usual, y se empezaba con metotrexato ascendiendo la dosis hasta 25 miligramos y a las 8 semanas si no se iban haciendo ajustes del tratamiento. En este subanálisis del TICOPA, 188 pacientes recibieron metotrexato en las primeras 12 semanas y 104 de esos 188 recibieron metotrexato en dosis mayores, a 15 miligramos. Y cuando vemos las respuestas ACR20, fíjense ustedes que la respuesta ACR20 fue del 40.8%, 20% de respuesta ACR50. Casi un 50% de los pacientes tuvieron respuesta ACR20. Si miramos el MDA, un 22% de los pacientes alcanzaron MDA y un 27% de los pacientes alcanzaron control de la piel. Si vemos otros parámetros en esto, 25%, un cuarto de los pacientes resolvieron la entesitis y un 62% recibieron la dactilitis, y en un tercio de los pacientes mejoró la capacidad funcional. Hubo una clara tendencia a mayor mejoría en aquellos que recibieron dosis mayores, a 15 miligramos, y fíjense que para el final de las 48 semanas, 88 pacientes continuaban solo con metotrexato, o sea, no tuvieron necesidad de escalar el tratamiento. Por lo tanto, este subanálisis demuestra que metotrexato puede ser. Desde el punto de vista de la seguridad, que también muchas veces se lo critica,
167% de los pacientes tuvieron eventos adversos, pero fueron leves, y solamente 5 pacientes tuvieron eventos adversos severos, y solamente 14 pacientes tuvieron que discontinuar el tratamiento. El segundo estudio que les voy a mostrar es el estudio RESPOND. El estudio RESPOND es un estudio abierto, pero randomizado, en pacientes con artritis psoriásica activa vírgenes de metotrexato, donde los investigadores obviamente querían demostrar que la utilización de infliximab más metotrexato era superior a metotrexato solo, y randomizaron pacientes a recibir infliximab 5 miligramos kilo al inicio, a las 2 semanas, a las 6 y a las 14 semanas, más metotrexato 15 miligramos ascendiendo hasta 20, o metotrexato solo por vía oral 15 miligramos ascendiendo hasta 20. Y el endpoint primario fue la respuesta CR20 en semana 16. Aquí tienen el endpoint primario, y si bien el endpoint primario demostró que esa mejoría fue significativamente mayor para infliximab versus metotrexato, fíjense que el 67% de los pacientes en metotrexato alcanzaron respuesta CR20, un 40% respuesta CR50 y un 20% respuesta a CR70. Cuando vamos a ver MDA, también esto fue significativamente mejor para infliximab, pero un 24% de los pacientes alcanzaron MDA con metotrexato, y casi el 30% de los pacientes alcanzaron un PASI 90 con metotrexato. Por lo tanto, algunos podrán ver la mitad del vaso lleno y otros podrán ver la mitad del vaso vacío. Para aquellos que vean la mitad del vaso vacío, también les quiero mostrar la seguridad, ya que en la seguridad los eventos adversos en general, los eventos adversos serios y los eventos adversos que llevaron a la discontinuación fueron numéricamente mayores en aquellos que recibían infliximab más metotrexato versus el metotrexato solo, o sea que también van a tener que ver la mitad del vaso vacío. El otro de los estudios es el SYM-PSA, un estudio hermoso, en el cual pacientes con artritis psoriásica activa eran randomizados a recibir etanercept más metotrexato, etanercept solo o metotrexato solo en dosis buenas, casi 20 miligramos por semana. El endpoint primario fue la respuesta CR20 en la semana 24, y luego los pacientes, si tenían respuesta inadecuada, podían escalar a recibir etanercept en aquellos casos, o metotrexato en el caso del etanercept monoterapia. Casi 300 pacientes en cada grupo, un estudio muy grande con pacientes activos, fíjense, un PASDAS de casi 6 y un DAPSA mayor a 40. Y el endpoint primario es y el endpoint primario demostró que etanercept y etanercept más metotrexato fueron significativamente superiores a metotrexato solo, pero fíjense que más del 50% de los pacientes alcanzaron respuesta CR20 con metotrexato. Si vamos a ver MDA, también fue significativamente mayor con etanercept y etanercept más metotrexato, pero nuevamente un 23% de los pacientes alcanzaron respuesta MDA. Acá tienen ustedes la cinética de las otras respuestas a CR20, a CR50 y a CR70, que fueron mayores con etanercept y metotrexato, pero también fueron buenas para metotrexato solo. Si miramos otros endpoints secundarios, como la capacidad funcional y la calidad de vida, los PROs que evaluamos tanto, fíjense que no hubo diferencias significativas entre las tres ramas. Y si miramos dactilitis y entesitis, tampoco hubo diferencias, y nuevamente un 65% de los pacientes en metotrexato tuvieron resolución de la dactilitis, y un 43% de los pacientes tuvieron resolución de la entesitis. En cuanto al compromiso unguial, tampoco hubo diferencias, metotrexato también fue muy bueno para la mejoría del compromiso unguial, y en cuanto a la mejoría de la piel, solamente hubo diferencias significativas entre etanercept más metotrexato y metotrexato monoterapia, pero el 66% de los pacientes en metotrexato mejoraron el compromiso cutáneo. Este es el primer estudio que evalúa la progresión del daño radiográfico utilizando metotrexato. Fíjense ustedes que el cambio en el score de Sharp-Van der Hayde, si bien fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron etanercept, ya sea monoterapia o combinado versus el metotrexato, la progresión de los pacientes con metotrexato a 48 semanas fue 0.08, y ustedes saben la amplitud que tiene el score de Sharp-Van der Hayde, o sea que esto puede ser mostrado así con estas barras, pero esta progresión es muy bajita, y si ustedes se fijan acá la probabilidad acumulada, esto puede estar llevado probablemente solamente por 1 o 2 pacientes, o sea que metotrexato también fue efectivo para frenar la progresión del daño radiográfico en estos pacientes. En cuanto a la seguridad, no hubo diferencia, ya sabemos que etanercept
es una droga muy segura, pero tampoco hubo diferencia, hubo cosas importantes con respecto a metotrexato. Y los dos últimos estudios que les voy a mostrar son estudios con golimumab, mucho más recientes. Este fue publicado en el año 2019. Artritis psoriásicas activas vírgenes de metotrexato y de DIMARS biológicos que fueron randomizados a recibir metotrexato 15 miligramos, que se escalaba hasta 25 miligramos como correspondía, y metotrexato de igual manera, más golimumab subcutáneo 50 miligramos por mes. El endpoint primario fue la respuesta DAS, o sea, remisión por DAS, un endpoint mucho más estricto que los anteriores, en la semana 22. Acá tienen ustedes 26 pacientes en la rama de goli más meto y 25 pacientes en la rama de metotrexato. Solo las características basales eran comparadas. Cuando miramos, este es el endpoint primario, la remisión por DAS-PCR, en la semana 22, y fíjense que esto fue significativamente mayor para goli más metotrexato versus metotrexato, y eso ya era evidente en la semana 8 y fue casi el doble, pero nuevamente 42% de los pacientes lograron remisión con metotrexato, y si se fijan aquí, en el MDA nuevamente un 30% de los pacientes alcanzaron MDA solo con metotrexato. Si nos fijamos otros endpoints secundarios como el PASI, la entesitis, la dactilitis y los ROs, no hubo diferencias significativas entre golimumab más meto y placebo más meto. En cuanto a la seguridad, no hubo tampoco diferencia. El último estudio es el GODACT, publicado este año, un estudio multicéntrico, doble ciego, placebo controlado para evaluar la eficacia de goli más meto versus metotrexato en pacientes con artritis psoriásica y dactilitis. El estudio estaba planeado para más pacientes, pero al final concluyó en 20 pacientes cada uno, ya que la diferencia fue notable. Y lo mismo, esto era metotrexato solo versus metotrexato más goli, y pueden ver que el índice de severidad de dactilitis mejoró mucho más con goli más metotrexato que con metotrexato solo. Si se fijan en la mejoría del 20%, no hubo diferencia significativa. 73% de los pacientes con metotrexato tuvieron una mejoría del 20% en la dactilitis y un 40% en una mejoría del 50%. Y si se fijan en MDA aquí, van a ver que el 43% de los pacientes con meto alcanzaron MDA. Por lo tanto, metotrexato en esta nueva era tiene 3 estudios doble ciego randomizados, un estudio abierto controlado y un subanálisis en los que se evaluó la eficacia de metotrexato, y esos mostraron una respuesta CR20 que osciló entre un 40 y un 67%, y alcanzar MDA entre un 22 y un 43%, así que ustedes me dirán si prefieren ver el vaso medio lleno o el vaso medio lleno. Pero como esta era una lucha desigual, obviamente me voy a poner chicanero con el doctor Soriano, y ustedes saben que en nuestro país, siempre lo decimos, tiene un sistema de salud fragmentado, o sea que nunca nadie sabe cuál es el costo de las drogas, pero si miramos objetivamente hay dos maneras de ver los costos de las medicaciones, uno que es el manual Kairos y otro que es el manual farmacéutico alfabeto. Entonces, si ustedes se fijan el precio en Argentina por mes de tratamiento de metotrexato, la marca más comúnmente utilizada, 15 miligramos por semana, estos son 512 pesos, 25 miligramos por semana son 1.543 pesos, y acá puse las marcas de los 3 que hicieron estudios controlados, porque creo que merecen ese reconocimiento por haber hecho los ensayos clínicos. El costo mensual con infliximab 5 miligramos kilos de 350.000 pesos, el de etanercept 114.000 pesos, y el de golimumab 134.000 pesos. Por supuesto que no hice ningún estudio farmacoeconómico relacionado con esto, pero si alguien quiere hacer un estudio farmacoeconómico, lo desafío y le pago y le juego lo que quiera, que en el corto plazo no va a ser costo. Por lo tanto, este señor es Henry Ford, a quien admiro muchísimo porque él cambió la industria automotriz y cambió la era moderna. Y Henry Ford decía que usted puede elegir el color que quiera de su auto siempre y cuando sea negro. Por lo tanto, lo que yo quiero decir, emulándolo a él, en un paciente con artritis psoriásica con compromiso periférico y siguiendo hoy el Treat to Target, usted puede empezar con la medicación que quiera, siempre y cuando sea metotrexato. Y no solo lo digo yo, sino que lo dicen las mejores guías de práctica clínica en artritis psoriásica, que son las argentinas, que uno debe iniciar tratamiento con metotrexato. Por lo tanto, creo que hemos recorrido un largo camino, fíjense ustedes, desde el 64 con el estudio de Black
hasta el 2020 con el GODACT. Y creo, para terminar, que obviamente aquí hay dos escenarios, porque ustedes muchas veces me han escuchado decir en artritis reumatoidea que yo amo al metotrexato, y lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo. Y probablemente en artritis psoriásica no pueda decir que amo al metotrexato, pero sí puedo decir que me gusta mucho metotrexato. Muchísimas gracias a todos por su atención y va a ser un gusto escuchar a mi amigo. Sí, Enrique, Hola. ahí estás. Sí, ahí escucho. Bueno, gracias Gustavo, excelente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores. Esperen que acá tengo, no sé, como 1000 cosas abiertas. Espérenme un segundito, ya. Ahí va, quiero agradecer a los organizadores, a Adriana, a Mercedes, a Gustavo, a la asociación por haberme invitado y por la excelencia, como decía Gustavo, en la organización de estos eventos. Realmente siempre ha sido un placer ir a La Plata a participar, ya sea como disertante o como oyente, porque bueno, siempre se aprende mucho. También no sé si Julián estará todavía por ahí, pero bueno, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Realmente hemos aprendido mucho y también gracias por haberlo recibido también a Sebastián, que es un ex fellow nuestro y que realmente estaba muy, muy contento de su pasaje por tu servicio. Así que muchísimas gracias. Yo no sé si se ve mi presentación o no. Ponela en modo presentación, porque se ve chiquita. ¿Se ve chiquita? ¿Ahora se ve? Está un poquito, a ver si viene. Ahí está. Ahí se va. Bueno, muchísimas gracias también, Gustavo, por tu presentación. Realmente también para mí es un gran placer compartir esta mesa contigo. Yo siempre lo he dicho, para mí Gustavo es uno de los reumatólogos que más admiro en el mundo, digamos, y he aprendido muchísimo de él. Así que también para mí es un gran desafío oponerme. Y bueno, ha dado una excelente charla, con lo cual, bueno, yo voy a intentar mostrar algunos puntos. Esto se mueve, no, perdón. Dale con el mouse primero. Con el mouse, ahí está. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de intereses. También tengo relación con toda la industria, pero bueno, para esta charla es absolutamente independiente. Yo creo que, como decía Gustavo, el metotrexato es una droga muy noble y muy útil en muchas patologías. Creo que podemos decir algo similar de la hidroxicloroquina. Creo que también es una droga muy buena y muy útil, pero claramente la hidroxicloroquina no sirve para todas las patologías y claramente la hidroxicloroquina no sirve para el COVID-19. Básicamente lo que yo les voy a mostrar ahora es que el metotrexato tampoco hay una evidencia de que sirva para la artritis psoriásica. Esto todos lo conocen bien y uno sabe que los niveles de evidencia siguen como una forma piramidal en la cual, bueno, la calidad de la evidencia sale del tipo de estudios que proveen esa evidencia. Básicamente, el máximo, bueno, uno podría decir que está dado por las guías de práctica clínica, si estas están basadas en la evidencia, y después me voy a referir a esto, pero básicamente están los metaanálisis, los ensayos clínicos randomizados, después los estudios de cohorte y los casos controles, etcétera. A medida que uno va bajando en la calidad de los estudios, obviamente los niveles de evidencia van bajando. Básicamente este metaanálisis fue publicado hace relativamente poco, en el 2019,
Y fíjense que este metaanálisis de Cochrane lo que determina es que hay baja evidencia de que el metotrexate podría ser de ligero beneficio mayor que el placebo en algunos outcomes, pero no mejor que el placebo en otros outcomes. Y hay cierta incertidumbre si el metotrexate podría ser más dañino que el placebo por la baja número de eventos. Y va más allá y explica que la persistencia de la recomendación del metotrexate en las guías internacionales se ve debido al aparente beneficio reportado por estudios observacionales y la experiencia positiva de los expertos. Y básicamente concluye que la revisión sistemática no provee un soporte definitivo para la superioridad del metotrexate sobre el placebo. Esta es una revisión de Cochrane. Hay otro metaanálisis que también fue publicado en el 2019, y como ustedes pueden ver ahí marcado en rojo, tampoco demostró que el metotrexate fue superior al placebo. Fíjense que el riesgo relativo para lograr una respuesta a CR20 pasaba por el 1 en el intervalo de confianza. Por lo tanto, podemos decir que con respecto a los metaanálisis no tenemos evidencia que el metotrexate sea superior al placebo. ¿Qué ocurre con los ensayos clínicos? Bueno, esto ya lo nombró Gustavo y habló del ensayo de Wilkens, que nosotros habíamos incluido en esta revisión, y ustedes pueden ver claramente que había sido eficaz en muy poco de los outcomes, con un tamaño del efecto muy despreciable. Después de eso vino el estudio MIPA, que también Gustavo se refirió en extenso, y que fue un ensayo clínico fallido, en el cual no logró demostrar que el metotrexate fuera superior a placebo en ninguno de los outcomes que se había propuesto. Sin embargo, bueno, le vamos a dar la mano a Gustavo, porque Gustavo es una persona inteligente, y claramente este estudio MIPA tenía una serie de problemas, como el largo tiempo de reclutamiento, muchos pacientes perdidos de seguimiento, y como comentó Gustavo, que un porcentaje alto de los pacientes tenía oligoartritis y por lo tanto tal vez no tuviera efecto suficiente. Pero bueno, es un ensayo clínico con resultados finalmente negativos. Básicamente, y para que vean que trato de ser justo, yo pensé que Gustavo iba a traer a colación estos estudios, en los cuales obviamente están dados para demostrar la superioridad de biológicos sobre el metotrexate. Claramente ustedes pueden ver, como marcaba Gustavo, una buena eficacia. Sin embargo, ¿qué es lo que falta acá? Falta una rama placebo. Claramente, y nadie escapa a esto, no se puede demostrar la superioridad de una droga si no se compara contra placebo en forma inicial, y claramente el metotrexate no es el estándar de tratamiento para comparar. Y acá de vuelta, para hacer honor, esto también lo mostró Gustavo, el estudio SEAM-PCA, un estudio interesante, que evaluaba el metotrexate en monoterapia o combinado contra el etanercept en monoterapia o combinado contra el metotrexate en monoterapia. Se me fue la... Ahí, Juan, si te salís, me dejás mi pantalla. Está bien. Se ve, seguí. Seguí que se ve. Se ve, pero yo lo veo a Juan, no veo mi pantalla. Sí. Ahí está. Bueno, entonces el SEAM-PCA, y fíjense, algunas de las características del estudio llaman un poco la atención. Eran pacientes que no habían recibido metotrexate y no habían recibido DIMARS en la mayoría. Fíjense que solamente un 13, 9, alrededor de un 10% de los pacientes habían recibido drogas modificadoras previas, con alrededor de 3 años de evolución de la enfermedad y muy activo, es decir, una población algo rara, si bien la mediana de tiempo de evolución eran 0,6 años, pero fíjense que la media eran 3,6, es decir, una población algo extraña. Ya mostró Gustavo los resultados.
fíjense nuevamente, él mostró la gran eficacia, si bien el etanercept en las 2 dosis fue superior, pero él mostró ya la eficacia del metotrexate. Nuevamente, ¿qué está faltando acá? La rama placebo. Fíjense, yo les traje estos estudios en los cuales se comparaba distintos biológicos, ¿no? Y pequeñas moléculas contra placebo, y fíjense en pacientes que habían sido DIMARS naive, y fíjense el número de los pacientes con o falla DIMARS, el efecto del placebo que llegaba a 36-33%, tal vez no los números que mostraba Gustavo, pero números muy importantes. A pesar de que es cierto que un porcentaje importante de estos pacientes estaba recibiendo metotrexate, pero que estaban con 12 articulaciones inflamadas y 20 dolorosas, a pesar de estar en metotrexate, y siguieron en metotrexate, y fíjense, uno podría atribuir todo este efecto al efecto placebo. Es decir, que el efecto placebo no es despreciable cuando uno está haciendo comparaciones entre tratamientos activos, y eso tiene que ser tenido en cuenta cuando Gustavo mostraba el vaso medio lleno. Básicamente, entonces, podemos decir que de los ensayos clínicos randomizados tampoco podemos obtener evidencia. Sí hay evidencia, y esto Gustavo nos lo mostró, pero hay evidencia de estudios observacionales, hay un gran número de estudios observacionales que han mostrado eficacia del metotrexate, pero como yo les había dicho, esto tiene poco nivel de evidencia, y básicamente en el 2012 ya resumíamos esto de que había cierta evidencia en los estudios observacionales, y que una demora tal vez en el comenzar un tratamiento realmente eficaz no pudiera ser, podía no ser dañino. Entonces le podemos dar la venia a Gustavo en los estudios de cohorte. ¿Qué pasa con la guía? Gustavo ya se refirió, acá hay un pequeño resumen de las guías con respecto a la artritis periférica, las guías de la CER 2018, GRAPPA 2015, EULAR 2015, EULAR 2019 y las de SAR de 2019, y fíjense que todas las guías, menos las guías de la ACR, recomiendan el uso de DIMAR, fundamentalmente metotrexate en primera línea en pacientes DIMAR naive en artritis periférica. Tal vez las únicas guías que fueron suficientemente valientes o que tienen dinero, diría Gustavo, como para recomendar un biológico antes que un DIMAR, fueron las guías americanas. Sin embargo, bueno, en honor a la verdad, creo que esta es la única parte de estas guías que tal vez están basadas en la evidencia, porque creo que son guías muy malas y muy poco basadas en la evidencia, pero bueno, tal vez esta parte. Sin embargo, veamos en qué justifican cada una de estas guías la utilización o la recomendación del metotrexate. Estas, como decía Gustavo, las mejores guías en las cuales tanto él como yo hemos participado. Fíjense que justifica diciendo que con respecto a la artritis periférica, el metotrexate no mostró mejoría sobre el placebo. A pesar de eso, se le da una recomendación fuerte a favor por el voto de todos los expertos, que la metodología GRADE permite esto. ¿Qué es lo que dice en las guías del EULAR del 2019? Nuevamente, cuando hablan de la eficacia de las drogas convencionales, dice que no hay datos que desde el 2015 al 2018 que muestren eficacia de los DIMARD, nombran al CEAM-PCA, pero nuevamente hablan ahí de que no había rama placebo, por lo cual, bueno, esto es un defecto importante, y a pesar de eso siguen recomendando el metotrexate. Entonces podemos decir que con respecto a la guía de práctica clínica, bueno, se abre un gran interrogante, y acá Gustavo también lo mostró, y entonces el problema es el costo. Entonces estamos recomendando una droga con bajo nivel de evidencia por el costo.
bueno, probablemente sí, y Gustavo ya mostró algo y él también lo dijo, porque bueno, como yo dije, es un muchacho muy inteligente, y básicamente, fíjense, estos son algunos de los estudios, hay pocos estudios de costos en artritis psoriásica que incluyan paliativo o el metotrexate o el estándar of care en pacientes con artritis psoriásica, y fíjense que en este estudio los ICER, es decir, la cantidad de plata que hay que poner para ganar un quali sobre el cuidado paliativo, no era excesivamente alto para lo que se considera, digamos, costo efectivo, que serían alrededor de 30.000 euros. Acá fíjense que son 16 a 15.000 euros. Sin embargo, y también como mencionó Gustavo, fíjense que acá lo único que se está considerando son los costos directos, es decir, acá lo más importante es el costo de la medicación. Fíjense qué ocurre en este estudio de Oliverio, un estudio italiano que está acá abajo, y fíjense que ellos también encuentran costos más altos, ellos no hicieron un estudio de costo incremental, pero básicamente fíjense que obviamente los costos farmacológicos en basal, metotrexate, al año de biológico y a los 5 años de biológico, exceden en forma muy importante los costos de los biológicos con respecto al metotrexate. Sin embargo, fíjense los costos indirectos. Esto es todo lo que se ahorra porque el paciente mejora y deja de perder horas de trabajo, deja de perder productividad, y fíjense como a los 5 años comparado al basal, los costos indirectos bajan mucho. Yo estoy de acuerdo con el desafío que hizo Gustavo, sería aún incluyendo esto muy difícil demostrar costo-efectividad, porque lamentablemente lo que nosotros recibimos en pago por las consultas, exámenes de laboratorio, hospitalizaciones, son realmente muy, muy bajos comparado con los costos de adquisición de los medicamentos. Pero un llamado de atención a cuando hablamos de costos nada más que refiriéndonos al costo del medicamento. Hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios y todos los ahorros que uno puede producir con los medicamentos. Básicamente, Gustavo habló de la progresión radiográfica, pero la realidad es que hay bastantes, hay cierta evidencia, y esto es de la corte de Daphna Gladman, de que el metotrexate no prevendría la progresión radiográfica. Y fíjense que ellos, en pacientes que habían recibido durante más de 2 años el metotrexate, el 84% que habían sido seguidos, entre más de 2 a 4 años, el 84% del grupo de metotrexate desarrolló una erosión nueva en por lo menos una articulación, y el 88% tuvo progresión radiográfica medida. Es decir que ellos concluyeron de que el metotrexate no inhibía la progresión radiográfica. Y en este estudio de Oliver Fitzgerald, fíjense que él hizo biopsias en alrededor eran unos 15 pacientes antes y después del metotrexate. Fíjense que sí encontró una cierta disminución de CD68, poca disminución de CD4, algo de disminución de CD8, pero nada de disminución de la hipervascularidad, que es una de las características de las biopsias de los pacientes con artritis psoriásica, y ellos concluyeron de que no inhibe la inflamación sinovial ni reduce la hipervascularidad, si bien reduce algo la inflamación. Por lo tanto, no habría base patológica como para pensar de que podría ser efectiva. Con la toxicidad no me meto porque, bueno, la realidad es que es una droga de baja toxicidad. En esta revisión hace mucho tiempo habíamos visto que básicamente no había muchas cosas para recomendar, y esto creo que se mantiene, así que ya lo mostró también Gustavo, creo que es una droga de baja toxicidad, y eso creo que es uno de los beneficios. Sin embargo, ¿cuál es la sobrevida que tiene el metotrexate cuando nosotros tratamos pacientes con artritis psoriásica? Y fíjense que en este estudio de una base de datos de seguridad privada en Estados Unidos, fíjense que incluía prácticamente 1.700 pacientes, estos son meses, y fíjense que la sobrevida del metotrexate
se va reduciendo en forma muy, muy significativa, llegando por abajo de los 50% a los 12 meses en este estudio. Y en este otro estudio, que fue muy recientemente publicado, en junio del 2020, también en una base muy, muy grande de seguridad privada de Estados Unidos, fíjense que en artritis psoriásica la sobrevida de los pacientes o la persistencia fue menor a un año, la mediana para el metotrexate, cuando para los biológicos era casi de un año y medio. El 24% de los pacientes los discontinuó dentro de los 90 días, y el 51% al año, y solo el 36% o el 37% seguía en el tratamiento a los 2 años. Nosotros evaluamos esto en este trabajo que fue presentado en el ACR en 2017, y básicamente, y fíjense que nosotros sí usamos el metotrexate, 87% de los pacientes habían recibido como primera droga el metotrexate. Fíjense que la sobrevida a los 3 años era el 52%, a los 5 años del 40%. Algo mejor, pero igual el porcentaje de pacientes que se mantiene es muy bajo. Ahora, ¿sirve el metotrexate combinado con biológicos? ¿Mejoran la eficacia de los biológicos o alargan la sobrevida? Bueno, la evidencia es abrumadora sobre que el metotrexate no mejora la eficacia del biológico cuando se da en terapia combinada. Acá está este estudio de Nordman, del Nordimark, en el cual ustedes pueden ver que no hay significancia prácticamente en ninguno de los outcomes cuando se compara la medicación, la monoterapia con la metotrexate en comedicación. Lo mismo en el registro británico, fíjense que todo pasa por el 1, no produce protección, ni mejora la respuesta auricular ni la remisión. Fíjense, esto es el estudio Corona, fíjense la probabilidad de alcanzar la remisión es exactamente igual si se usa el biológico en monoterapia o en terapia combinada. Y claramente también de todos los análisis post-hoc de los ensayos clínicos, entonces el adalimumab, no hay diferencia entre con metotrexate o sin metotrexate. Sí pareciera en la piel en este estudio un poquito de mayor eficacia. Lo mismo con el certolizumab pegol, no hay mejoría, y las cifras son muy similares entre concomitante de monoterapia o terapia combinada. Lo mismo ocurrió en el SIAM-PCA que mostraba Gustavo, no hay diferencias entre el monoterapia y la terapia combinada. Fíjense con otras drogas, secukinumab, sin tratamiento con metotrexate, con tratamiento con metotrexate, prácticamente los mismos valores. Lo mismo ocurre con ustekinumab, 90 miligramos, fíjense, 47 contra 40 con sin o con metotrexate. Lo mismo para el ixekizumab en este estudio que acaba de ser presentado en el EULAR, es decir que, bueno, en ninguno de los estudios y de lo que ustedes puedan buscar hay ninguna evidencia de que el metotrexate mejore la eficacia de los biológicos. Alarga la sobrevida, acá hay cierta controversia, pareciera que puede alargar la sobrevida del infliximab, no así del adalimumab o el Ternacep, en este análisis de Nordimark. Tampoco en este análisis del South Swedish Arthritis Group, fíjense que cuando tomaban global no había diferencias. Sí, los pacientes con metotrexate con combinación tenían menor sobrevida por efectos adversos, pero tenían algo de mejor sobrevida por eficacia. Pero cuando se tomaba el global no mejoraban la sobrevida del biológico, y tampoco fue demostrado en este estudio de utilizando el registro británico. En honor a la verdad, en este estudio que yo mostraba antes, que acaba de ser publicado, ellos sí encontraron en esta gran cohorte que el metotrexate pareciera que favorecía la sobrevida, y está en rojo la artritis psoriásica ligeramente. Así que en general uno podría concluir de que la mayoría de los estudios no muestran que mejore la sobrevida, pero la podría mejorar. ¿Cuál sería entonces
Acá esto no se animó, pero bueno, había otras cosas abajo. Pero básicamente, para resumir, un poco la recomendación podría ser la de Gustavo, utilizar según la estrategia de T2T con un monitoreo frecuente y ajuste acorde. Esa podría ser una recomendación, ya que la evidencia es tan baja de la utilización del metotrexate. Como yo decía recién, y decía Gustavo, a nosotros nos une una amistad de muchísimo tiempo, basada en haber compartido muchísimas cosas y en el respeto mutuo. Sin embargo, con respecto a esto, yo tengo que decirte, Gustavo, que básicamente dejes el metotrexate para la artritis reumatoidea y, si querés, para las avestruces. Muchísimas gracias por todo. Aprovecho para invitarlos al Congreso Virtual PANLAR, que se va a llevar a cabo entre el 17 y el 20 de septiembre. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. Excelente ambos. Y los pros y los cons, la verdad que salió bastante bien. Los dos, por si alguien de toda nuestra audiencia, nuestra amplia audiencia, que dicho sea de paso, nos olvidamos de mencionar que además de tener a los amigos de Argentina, de varios lugares de Latinoamérica, también lo tenemos a Héctor Arvillaga escuchándonos desde Canadá. Así que bueno, vamos a ver alguna... y otra cosa que quería recordarles también, por si alguien no conoce a estos dos docentes excelentes que acabamos de escuchar, que como se dan cuenta, son formadores de opinión, pero básicamente son formadores de reumatólogos, así que les damos nuestro agradecimiento por todo lo que aportan a la reumatología. Las preguntas, no lo veo a Enrique ahí. Adriana, pero... Activar la cámara. ¿Se fue? Doctor Soriano, tiene que habilitar la cámara a la derecha. Vamos, Soriano, camarita, ahí está. Algunas preguntas las pueden contestar uno u otro, pero vamos a empezar con una para Gustavo. ¿Cuál pensás que sería la mejor asociación para metotrexato? Capaz que yo, la verdad, ustedes conocen mi ignorancia en estos temas, ¿no? Pero la verdad que a veces uno emula mucho artritis reumatoidea y psoriasis. Entonces, por ahí también nos llega a veces la confusión. Pero de todos modos, si el paciente lo tenemos con metotrexato y estamos buscando mejorar un poco la respuesta, ¿cuál sería para vos tu mejor opción? A ver, bueno, gracias, Mecha, por todo lo que comentaste. Nuevamente, felicitaciones, y Quique, excelente, como no podía ser de otra manera. A ver, si la evidencia, como mostramos, creo que los dos, porque los dos mostramos más o menos lo mismo, si la evidencia para metotrexato es baja, la evidencia para la combinación es... O sea, esto no es artritis reumatoidea. Uno puede elegir iniciar metotrexato o iniciarle fluoromida, con lo cual también ustedes saben que hay un estudio doble ciego controlado con placebo que mostró superioridad de la leflunomida versus el placebo, pero la evidencia es muy baja. Nosotros prácticamente no hacemos, o sea, salvo que el paciente no pueda acceder a un tratamiento biológico, a un tratamiento más intenso, nosotros no hacemos prácticamente combinación, te diría, en artritis psoriásica. El paciente no responde a metotrexato, sí iniciamos tratamiento con metotrexato, pero también somos mucho menos tolerantes a artritis reumatoidea, como Quique mostró. Si el paciente no responde, creo que ese paciente tiene clara indicación de escalar el tratamiento a un biológico o en este momento a un inhibidor de JAK. Y Enrique, ¿no empezarías con una dosis más alta de entrada? A veces uno ve que inclusive en los estudios de investigación se utilizan dosis que parecen homeopáticas. Entonces, capaz que esa sería la razón por la que no sirve. ¿No largarías con un 25 miligramos subcutáneo a alguien que tiene un brote importante de la enfermedad articular y cutánea? Sí, creo que es una opción. Nosotros en general, porque bueno, también la experiencia muestra que si uno empieza con dosis muy alta, la tolerancia es baja. Entonces, nosotros empezamos con 15 miligramos, pero escalamos rápidamente hasta 20. Después de 15 miligramos oral,
Ya la próxima subida es subcutánea y eso también hay evidencia de que es mejor, y de hecho, bueno, salió publicado hace muy poquito un trabajo que comparaba subcutáneo versus oral y tiene menos efectos adversos. Entonces, la escalada es enseguida a pasar a 20 o 25 subcutáneo. Eso yo te diría al mes, mes y medio, 2 meses a lo máximo, ya habría que escalar. Pero nosotros empezamos con 15 miligramos y en general, cuando esto lo miramos, el porcentaje de pacientes que sin responder a 15 miligramos responde a 20 o 25 es no absolutamente despreciable, pero no es mucho más alto de un 25 o un 30%, con lo cual yo no estoy seguro de empezar con 20 o 25. Bueno, acá hay dos preguntas en una. Me parece que es de Victoria de Victoria Mártire. ¿Qué lugar tiene el metotrexato en la dactilitis? Teniendo en cuenta que hay un componente de sinovitis acá. Esa es la primera que hace Victoria. A ver, ¿quién de los dos lo contesta? Bueno, yo o sea, me toca en esto la parte de a favor del metotrexato y creo que mostré el estudio CODUCT fue específicamente hecho para evaluar dactilitis, o sea, fue especialmente diseñado para eso y por eso merece respeto. Mostró que la combinación con un agente anti-TNF fue claramente superior. Los estudios muestran que la mejoría de la dactilitis es mayor, claramente, cuando uno utiliza un agente biológico versus metotrexato, pero como ustedes vieron, si bien muchos de los estudios no tenían power, o sea, el power no estaba establecido específicamente para la dactilitis o para la entesitis, ustedes vieron que también los pacientes con metotrexato mejoran la dactilitis o mejoran la entesitis. Hay un porcentaje de pacientes que también mejoran eso. Ahora, si lo que predomina es la dactilitis, nuevamente, como dijo Enrique, nosotros empezamos con 15 miligramos, al otro mes ya está con metotrexato subcutáneo y si ese paciente no resolvió, ese paciente al tercer mes está con un tratamiento mucho más intenso. Fundamentalmente en la dactilitis que tiene un componente articular puede ser de utilidad, pero nuevamente en un porcentaje. Y esta pregunta les pido la opinión de los dos, que los dos tienen en sus equipos expertos en ultrasonido y con mucha experiencia y trabajo publicado. ¿Qué lugar le dan al ultrasonido para evaluar la respuesta? La verdad que en las dactilitis es difícil a veces, fuera obviamente de la sintomatología del paciente, cuando queda una deformidad importante, saber la respuesta. Entonces, el ultrasonido ahí, ¿qué lugar ocupa como para definir si lo que están recibiendo no sirve? Es decir, vos, Quique, que ya te lo preguntaron el otro día. Sí, yo creo que nosotros utilizamos mucho la ecografía, la verdad que nos basamos muchísimo y bueno, obviamente yo creo que en las dactilitis a veces están estas dactilitis frías en las cuales, bueno, se mantiene, digamos, el dedo hinchado y bueno, y si quedan algunas dudas porque el paciente tiene algún dolor, creo que es de enorme utilidad porque bueno, ahí uno puede determinar si realmente hay inflamación o no, así que en ese sentido creo que es muy útil. Con respecto a la respuesta, nosotros seguimos basándonos en la clínica básicamente, yo lo comentaba también el otro día, nosotros publicamos un trabajo en el cual habíamos tomado pacientes que estaban en remisión desde el punto de vista de clínica, le hacíamos ecografía y vimos que los pacientes que tenían un Doppler positivo, estando en remisión clínica, tenían 11 veces más chances de reactivarse en los siguientes 6 meses. Nosotros, a pesar de eso, nosotros no tomamos conducta de escalar tratamiento si el paciente está en remisión clínica, aunque tenga ecografía positiva, pero esos pacientes los seguimos un poquito más de cerca y no desescalamos. Nosotros lo utilizamos bastante en este momento para decidir desescalar un tratamiento en estos pacientes. Pero sí, creo que sobre todo muchos pacientes con artritis psoriásica son obesos y a veces cuesta decidir si el paciente tiene inflamación o no, y me parece que en esos casos es de enorme utilidad. Nosotros lo mismo, o sea, nosotros también utilizamos la ultrasonografía, como saben,
prácticamente en todos los pacientes. O sea, tenemos 2 ecógrafos de alta gama prendidos todo el tiempo, bueno, no ahora con el COVID, pero no solo para lo articular hoy en día, sino también para el pulmón, inclusive en pacientes con artritis reumatoidea, así que también se usa la ultrasonografía prácticamente en todo. Creo que también lo hemos discutido varias veces, o sea, lo usamos como método complementario, nos ayuda muchísimo a discernir, sobre todo en pacientes con artritis psoriásica y dactilitis, estos pacientes gorditos, como dice Quique, muchas veces para detectar esto, si es más dactilitis o si es solamente el compromiso articular, y obviamente no lo utilizamos, seguimos creyendo que es un método complementario, no lo utilizamos como guía de tratamiento, si el tratamiento está guiado en la conducta clínica. La verdad que después del trabajo de ellos, que merece muchísimo respeto, a lo mejor sí miramos esto de hacerle a lo mejor a un paciente ultrasonografía para decidir la optimización del tratamiento, y obviamente hoy lo hacemos de manera protocolizada, no te puedo decir todavía si mejor o peor, pero en este momento lo estamos haciendo. Bueno, amigos, lamentablemente nos tenemos que ir porque nos corren, estamos en el tiempo justo. Las charlas han sido excelentes, las respuestas a las preguntas no menos, y quedan preguntas, pero bueno, será para la próxima invitación que seguramente ya estarán anotando. Un abrazo a ambos y hasta la próxima. Mil gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones otra vez. Brillante, aquí nos quedaremos. Gracias. Bueno, gracias, Gus. Un placer. Chao.